No, es la vida y el fútbol es eso y esto que me está pasando seguramente me va a pasar muchas veces y no me van a contratar y me van a decir que soy mal y muchas cosas. Uno sabe quién lo quiere a uno, quién no lo quiere, cuando uno está bien, cómo lo arropan y cuando no le están yendo a uno las cosas bien igual. Al final el reconocimiento y el cariño que me tiene la gente en Bucaramanga es muy grande, entonces eso para mí vale más que el dinero, vale más que cualquier cosa. La vida tiene momentos. Hay momentos buenos, momentos regulares, pero sobre todo momentos movidos por los sueños. Y casi la historia de todos los deportistas, pero en forma particular de los futbolistas, arranca en un sueño. El sueño de querer jugar en su equipo, el sueño de participar en una selección, el sueño de jugar un mundial. Y después de jugar un mundial, de marcar un gol en un mundial. Hay tantas historias detrás de todo esto que hacen precisamente que el fútbol nos regale emociones, pero no solamente emociones a quienes lo seguimos, a quienes los transmitimos, sino emociones a quienes lo viven directamente en una cancha. El invitado que tenemos hoy nos va a contar muchas cosas. Bienvenidos a nuestro podcast de Agradable y Claro. Te invitamos a que seas parte activa de esta comunidad que está en crecimiento. Si el contenido te aporta valor, ayúdanos con un like, suscríbete al canal dejando tu comentario. Cada acción cuenta y nos permite seguir creando compasión y compromiso. Juntos podemos construir un espacio que inspire, que conecte y evolucione constantemente. Gracias por ser parte de este proyecto. Don Carlos Mario Hoyos, ¿cómo me le va, Carlos Mario? Rafa, un saludo muy especial, hombre, la verdad que muy contento de esta invitación y más de vos, una persona que te admiro mucho y que a través de los años hemos adquirido una buena relación. Yo creo que la admiración es mutua, porque no puedo olvidar al Carlos Mario Hoyos que yo viví y que yo disfruté en el Deportivo Cali por allá en la década de los 80, del Carlos Mario Hoyos que estuvo en la Selección Colombia, de la famosa gira europea de los 90, el Carlos Mario Hoyos que luego fue técnico exitoso en un equipo como el Atlético Bucaramanga. Entonces todo esto lo lleva a uno a admirar y a ir creando, como dicen por ahí, una amistad que el fútbol te entrega, porque el fútbol te deja amigos a lo largo de la vida. Sí, Rafa, yo creo que el fútbol une sentimientos, une tristezas, une alegrías, pero yo creo que siempre queda marcado una relación con la gente que, como lo dijiste tú, lo disfrutaste, en este caso mío, desde los 80, pero yo también te disfruté a vos. Desde que estuviste en Cali, de que andabas por las diferentes empresas radiales y siempre para mí fuiste uno de los mejores en el país y lo seguí siendo y ahora que somos amigos siempre vas a ser el mejor, o sea que tranquilo que estamos bien y el reconocimiento es mutuo. Muchas gracias, Carlos Mario. Dije ahora en la presentación que la vida está llena de momentos y de sueños y en el caso de ustedes, los futbolistas, como el caso de nosotros también, los periodistas que nos hemos manejado en esto, soñamos con muchas cosas. Yo, por ejemplo, soñaba con transmitir un mundial y lo logré, transmitir un campeonato mundial. ¿Con qué soñaba Carlos Mario Hoyos? Con ser jugador profesional. Yo creo que lo hablamos y yo tengo unos recuerdos muy claros, la verdad muy claros. A esta edad que tengo, los tengo muy claros cuando tenía 8 o 9 años. De ir a ver los equipos de Antioquia que entrenaban en la Marte 1, muy conocida, que queda al lado del estadio Atanasio Girardot, y en ese entonces la cancha era de oriente a occidente, no era de norte a sur, y tenía la posibilidad de verlos de cerquita. Y después de un programa que tenía la alcaldía de Medellín con los equipos, que llevaban a los niños de la escuela a una tribuna de gorriones a ver a Medellín Nacional. Y yo me sentaba ahí en esa tribuna y yo decía, yo tengo que jugar en esa cancha, yo voy a ser jugador profesional en algún momento de mi vida. Y ese era el sueño mío y creo que lo cumplí. Pero era el sueño y esa historia está incompleta. El sueño era, voy a ser jugador profesional del Medellín. Ok, bueno,
completémosla esa parte. Ese era el sueño, ser jugador profesional del Independiente Medellín, siempre la admiración por el equipo, pero siempre que iba al estadio veía la cancha y yo me veía ahí, ¿ya? Después pasó lo que pasó y pude cumplir el sueño. No con Medellín, pero sí lo pude cumplir. De esa época, ¿qué jugadores te acuerdas que de niño veías a través de esa malla ahí pegadito, viendo precisamente el entrenamiento del equipo? Me acuerdo de Gilberto Riggi en el 72-73 y después fue mi técnico en el 81. Gran arquero de Gilberto Riggi, que había venido al Deportivo Cali y luego vino al Deportivo Independiente Medellín, claro. Gilberto Riggi, ya después fue. Byron Hernández, Hugo Gallego, Ponciano Castro, La Rata Gallego, hablando del Medellín. Eso te iba a decir. Hablando del Medellín. Jorge Gallego, La Rata Gallego, el Papi Mejía, Uriel Cadavid, el hermano Fabio Cadavid, bueno, y después extranjeros, muchos, Meca, Keurikian, Gayuso, Caruso, Peckerman, Buzo, y bueno, y Tolizano, ¿te acuerdas? Tolizano, el volante. Y bueno, se me pasarán algunos, pero esa era más o menos la imagen que yo tengo de esa época del Medellín. Además porque eres de un sector de Medellín donde el fútbol siempre estuvo arraigado allí, de ahí salieron muchos jugadores, de todo el sector de la Floresta Santa Lucía, por allá. Sí, tienes toda la razón, vos conoces mucho acá y yo veía bajar a Maturana con el bolso, veía a Nelson Gallego, veía a Uriel Cadavid, veía a todos estos que te he nombrado, los veía pasar por delante de mis ojos, porque vivían ahí a 5 o 6 cuadras, no sé, todos muy cercanos, y es como que te motivaba más de, no, yo también tengo que jugar, y tengo que jugar fútbol profesional, y es no sé, yo no sé qué es lo que hace que haya tanto jugador de ese sector. No, ese parece increíble, ¿no? Hay algo. No sé si porque hay varias canchas, pero hay una cosa ahí, una cosa mágica, Rafa, que de Santa Lucía y la Floresta salen muchos jugadores de fútbol. Sobre todo en esa época, ¿no? En esa época. Mauricio Salazar. Sí, claro. Lateral. Lateral derecho. Muy bueno. Mauro, sí, amigo mío. Y tuvo un problema de rodilla, pero también de ahí de Santa Lucía. Después de los de acá, Alexis, de los nuevos, Alexis, estoy yo. ¿Quién más? Oye, pero un momentico. Eres de una familia de futbolistas, porque entre otras cosas la familia Hoyos es de una familia de futbolistas. Estaba Alonso, Torqui, Carlos Mario, está Torqui. Los tres básicamente. Entonces, ¿por qué futbolistas los tres? ¿Había algo dentro de la familia? ¿Cómo era el tema? No. Yo una vez le pregunté a mi papá, ¿usted jugó fútbol? Me dijo, no, mi hijo nunca. No. Y entonces, trabajador toda la vida de una empresa del Estado. En la época de ellos, pues sí, se había fútbol, pero mi papá nunca jugó fútbol. Tengo un hermano mayor que no jugó mucho tampoco, jugaba bien, pero no. Pero que haya habido un ADN anterior y que haya habido como de familia, no. Por parte de mi papá, no. Después por parte de mi mamá, primos que jugaron fútbol profesional, pero el resto... Sí, jugaron fútbol profesional. ¿Quién es? Chucho Jaramillo, Jesús Jaramillo, el arquero. El arquero, Chucho, que fue arquero del Medellín. Y de Millonarios. Y de Millonarios y de Nacional. Sí, Chucho Jaramillo, claro que lo recuerdo. Exacto, que él es el papá de Felipe Jaramillo, el volante que estuvo y que fue a Millonarios. Que estuvo en Millonarios, estuvo en América, estuvo en Águilas y que ahora está en Pasto. Entonces hay familia, pero nada que ver. Entonces yo eso o sea, como que se lo achaco mucho es al barrio, a la gente del barrio y al ambiente. Al ambiente. Óyeme, yo recuerdo mucho, Carlos Mario, y es una pregunta que tengo ahí, que apareciste en el Deportivo Cali. ¿Por qué Carlos Mario no fichó con Medellín o con Nacional, con equipo antioqueño? Casi todos arrancan en Medellín Nacional o ahora, en los últimos años, arrancando en Envigado,
Qué pregunta esa dura, Rafa, para mí, ¿oís? Porque era, como lo hablamos en el principio, era un sueño que no se culminó. Jugué fútbol profesional y como muy bien lo dijiste, el sueño de jugar en el Medellín. Y yo creo que cada que yo jugaba un partido, lógicamente lo hacía con el amor y el respeto hacia una institución que la quiero mucho, como es la del Deportivo Cali. Pero en el fondo yo siempre decía, ay, yo tengo que jugar algún día en el Medellín. Siempre pensaba eso. Yo digo que el destino, las cosas de la vida, Rafa, porque, digamos, tuve todo para poder venir en un buen momento, en una buena época de mi vida, ya con un recorrido bueno como jugador en la selección, en el Deportivo Cali. Y en el 88 se presentó esa posibilidad y al final no se pudo concretar entre los clubes para poder llegar, y digamos que no es una frustración, pero la verdad... Pero sí hay un vacío ahí. Sí hay un vacío ahí que a mí no lo lleno. Porque inclusive hasta técnico de Medellín fui, pero nunca jugué. ¿Fuiste técnico del Medellín? ¿Cuánto tiempo? Claro, yo estuve en el 99, segundo semestre del 99, que perdimos la semifinal con Nacional, el equipo de Luis Fernando Suárez. Ajá. Que después él y yo hemos sido compañeros de trabajo. Yo estaba en Itagüí y el segundo semestre Comesaña era el gerente deportivo, el manager de Medellín. Y Oscar Aristizábal, primer torneo, pero no le fue bien. Y me llamaron a mí para el segundo semestre. Yo estaba haciendo una muy buena campaña en Itagüí, que al final Paniagua se quedó con el equipo y perdió la final con Real Cartagena de Herrera. De Herrera, claro. Y yo llegué a Medellín con problemas económicos. Don Rodrigo Tamayo, el que estaba al frente del equipo, pues sí había algunas situaciones de orden económico, pero teníamos un equipazo, había muy buenos jugadores, había que hacer el equipo. Claro. Sí, porque un equipo de fútbol no solamente son los jugadores, no. Hay que hacer equipo. Exacto. Que es uno de los problemas que tienen ahora estos nuevos dirigentes. Creen que llevan un jugador, llevan dos jugadores y ya está. No, llevan un jugador, llevan dos, pero hay que hacer equipo. Si no hay equipo, no hay nada. Para mí fue un reto muy, muy, muy bueno porque el equipo estaba 10º, 11 por ahí. Y yo le dije a Julio, bueno, yo sé que hay situaciones económicas muy buenas, pero hay que intentar que los jugadores estén al día, qué tal, para yo poder tener argumentos para poder exigir y buscar a ver dónde podemos jugar unos partidos para yo a Valenciano lo conozco, a Giovanni lo conozco, a Murillo lo conozco a Choronta, conozco a pero yo quiero estar conviviendo con ellos. Y me conseguí un torneo en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, eso fuimos a todos lados, en Tarija, jugamos un poco de partido y bueno, un torneo que hubo, quedamos campeones, pero yo estaba conociendo el equipo, conociendo el equipo y había muy buenos jugadores y yo me traje a Vladimir Ambuila, me traje a Gustavo Restrepo que lo tenía en Bucaramanga, me traje a Andrés Orozco del Quindío. Y bueno, ahí empezó ese proceso. Consolidé a Choto Cortés, consolidé a Ricardo Calle. Tenía a Caniza y a Panzer, y Choronta me miraba medio raro porque no lo ponía, pero era el mejor. Entonces lo ponía un ratico hasta que ya lo incrusté ahí, ya se quedó. Y en plenos cuadrangulares, usted se debe acordar, me vendieron a Giovanni y a Carlos Fernando Asprilla. Sí. Y a Murillo, al Cali. A Elkin Murillo. Claro que me acuerdo de eso. Pues teníamos un equipazo. Pero a ver, siempre he tenido esta pregunta. Cuando llega el médico Ochoa a la América, el médico lleva al Tucho Ortiz, ¿no? Y el Tucho se lleva una camada de jugadores antioqueños que, como es habitual en Antioquia, habían salido campeones. Claro. Entonces ahí está tu hermano,
Alonso, Víctor, está Víctor Espinosa, Betancourt, estaba Gustavo Betancourt, Humberto, estaba un muchacho Carlos Aristizábal, el era arquero, arquero, y Humberto Sierra. y estaba Humberto Sierra, y había otro pelado, pero ese pelado era de Bogotá. No lo sé. Orlando Orlando Betancourt. Pero Pero el de Medellín, de Antioquia, eran esos 5. eran esos 5. Y no apareciste en esa camada. Pero Y vienes y luego apareces en el equipo de enfrente del Deportivo Cali. ¿Cómo se dio eso? ¿No te llamó Tucho? Eso es una buena... eso a mí me dio durísimo. Pero no porque yo no me fui con ellos, sino porque yo era 1 o 2 años menor que ellos. Pero mire lo que pasó. Esa selección quedó campeón 77, 78, 79. En el 78, en el 79, yo voy a presentarme a esa selección, donde estaba mi hermano, todos, pero ellos ya salían. Y Tucho no me dejó, no quedé en la selección, porque tenía... O sea, de esas selecciones salieron esos 5, pero quedaron todos los otros. Sí. Una selección buenísima, o sea, tenía para jugar 2 años en esa misma categoría. Y entonces Tucho me dijo, no te puedo dejar, pero vas a hacer, para el año entrante, vas a hacer de la selección Antioquia. Y yo le dije, pues que usted se va a ir. y se llevó a esos 5 jugadores, Tucho se fue para América, pero quedó Ramiro Monsalve y el profe Marroquín, que paz descanse. Y ya, yo empecé en enero las convocatorias en la selección Antioquia, y yo quedé en la selección con el profe Ramiro y todo, pero había una base que ya habíamos estado con Tucho, con Marroquín y con Ramiro, que ya conocían del 79, entonces ellos ya sabían quiénes éramos los nuevos. Entonces, Hoyos, Galeano, Chonto Herrera, Pizzi Restrepo, Santiago Escobar, ya sabían, porque todo eso habíamos estado, pero Dios, no van a quedar, pero ustedes van a ser... Eso es lo que viene, el relevo. El relevo. Ustedes van a ser los de la selección del 80. Pero ya mi hermano y todos se habían ido para América en el 79, o sea que nos llevaban 79 y 80. Sí. Y yo empecé a jugar con la selección Antioquia, jugamos la final en Cali contra Magdalena que perdimos, pero teníamos para jugar otra selección más, la del 81. Pero a mí me habían llamado de Nacional. Yo vine y me senté un rato en la oficina de Hernán Botero en el Nutibara, porque el profe Subeldía me llamó y nunca me atendieron. Yo me quedé y yo me fui. Yo me fui. Era muy habitual en Hernán Botero Moreno. Y me dijo, vaya, el profe Subeldía me mandó a decir, yo quiero que usted juegue en Nacional. Y yo, ¿cómo? Y vaya, hable con Hernán Botero, vaya a la oficina, y yo me senté en una silla ahí, yo estuve ahí un rato, como 1 hora y media, y a mí nadie me atendió, yo me fui para la casa, y nunca más. Y el asistente de él era Luis Fernando López, que el central que jugó en Nacional. Sí, Luis Fernando. López, sí, Luis Fernando. Los hermanos López, ¿se acuerdan? Gustavo. No, el mayor. Luis Fernando. Darío. Ah, Darío. ¿Te acuerdas? López, sí. Cuando de un momento a otro yo jugaba en Enca de Colombia, acá. En esa época que las marcas tenían aquí pasos. Tejico, Andor, Enca, todas esas. Y yo me fui para la selección Colombia Juvenil que llamó el profe Retá, una preselección, ese final del 80. Sí, que es una selección que luego va a Tulón. Pero la de Tulón es otra. Nosotros esa selección del 80 que convocó y fuimos el primer torneo juvenil en Ecuador, la llevó Retá. Pero de ahí sacó algunos y a otros más grandes que estaban arriba de nosotros, Pelufo, Paco Castro, un poco de jugadores, que fue la primera selección que fue a Tulón con Borayé. Exacto, que fue la invitación que consiguió Borayé para ir al torneo de Tulón de las Nuevas Esperanzas. Pero termino de contarle la historia. Entonces, estando en donde es ahora la Escuela Nacional del Deporte en Cali, ahí era donde nos concentrábamos. Sí, claro. Camarotes para 10. 2 aquí, otro aquí. En una pieza éramos 8.
Sí. Y bueno, ahí y entrenábamos ahí, pasábamos la cancha ahí y un día llegó Gora allá y me dijo, usted es jugador del Deportivo Cali. Y yo, ¿cómo? Yo no sé, yo siempre tuve una fijación por la ciudad, por Cali. No sé por qué desde chiquito. Siempre tuve una fijación, Rafa. Y entonces me dijo, ¿cómo? Sí, ya hablamos con el doctor de Enca de Colombia y ya lo compramos. 500.000 pesos me compró. Y que era plata en ese momento, ¿no? Me llamó Ramiro Monsalve. Usted no puede firmar con ningún equipo porque todos los pases de ustedes están congelados. Yo le dije, no, profe, el mío está caliente porque yo me quedé, voy a perder la oportunidad de estar en un equipo profesional ya. Y ¿cuántos años tenías? 19. 18. 18 años. 18 años. Acuérdate que el torneo Coca-Cola hasta 18 años, juvenil. Claro. Y entonces yo le dije, profe, qué pena. Y el profe es vecino mío desde allá arriba, aquí en Santa Lucía. Y yo le dije, no, profe, no, que ustedes están congelados, que don Arturo Bustamante no deja salir a nadie. Yo le dije, no, dígale a don Arturo que yo me fui. Yo ya me fui, yo estoy caliente ya. El Cali me compró. ¿Cómo? Ya, ahí empezó, esa fue la historia. Ahí llegó. ¿Con qué técnico llegaste al Cali? Bueno, yo llegué al Cali, yo llegué con Portela y Eduardo Retá, que él estuvo ahí. Y ya con el profe Retá y con el profe Portela jugué como unos partidos en reserva y ya el profe Riggi me subió. Que ya ahora, flaco. Estaba Gonzalo Sánchez, Checho Angulo, Balanta, Héctor Castro, toda esa gente ya mayores que yo, pero y ya me ascendieron a mí y ahí jugué unos partiditos y ya. Y cuando te cruzabas con el Tucho al otro lado en el América. Entonces, no, yo terminaba de entrenar y me iba para la casa de ellos. Porque vivían juntos mi hermano, Víctor, Humberto Sierra y Betancourt. Vivían en un apartamento en la avenida Estación. Y yo vivía en el Templete. Y entonces yo terminaba y yo que me quedo aquí y me iba para la casa de ellos. Y ahí estaba con mi hermano. Y eso entraba gente de la América y todo. Y ya después nos encontrábamos en los partidos y ya eso se volvió. Pero era la familia que yo tenía de... ¿Tu hermano se va de la América porque tiene un problema o le aparece un problema cardíaco? Sí. Primero, ¿está bien tu hermano? ¿Se superó? ¿Pudo resolver el tema? Sí, eso... Él, después de que salió de América, ya no volvió a jugar pues, a nivel profesional porque supuestamente tenía algo ahí. Ya nunca más lo hizo y después de 15 años le salió el problema y se tuvo que operar. Ah, caramba. Pero ya está, ya gracias a Dios está bien, sin problema. Estuviste en esa maravillosa camada de los 90. Yo digo que es uno de los mejores momentos que ha tenido el fútbol colombiano. Y estabas allí en esa camada. Pero lamentablemente no juegas el Mundial a pesar de haber jugado la eliminatoria, de haber conseguido esa clasificación. ¿Por qué el Flaco Hoyos no jugó el Mundial del 90? Bueno, Rafa, qué tema ese que es difícil para mí por muchas cosas, porque cuando ya te cuente toda la historia te vas a dar cuenta de que no fue fácil. Pero primero el agradecimiento inmenso a los técnicos de la selección por pensar y convocarme a mí siempre. Claro que eso va ligado a mi rendimiento, a los momentos que tuve. Pero todas las cosas se fueron dando de una manera muy natural. Un día cualquiera entrenando en La Ceja, en Río Negro, con la selección, tuve un problema del aductor, un dolor que fui tratándolo. Se fue dando esa situación de viajar a Europa, jugar partidos de preparación y de ahí nos íbamos para el Mundial. Nosotros creo que fuimos la primera o segunda selección que llegó a Italia. Tuvimos casi un mes concentrados previo al primer partido que jugamos con Emiratos en el Mundial. Pero en ese lapso tuve el problema del aductor que se me llevó casi un mes. Hasta llegar un día que Maturana me llamó y me dijo, bueno, te voy a dar una semana si te puedes recuperar, si no te tenés que volver para Colombia. Uf, duro. Y eso para mí fue durísimo porque yo decía, hombre, es que esta es la graduación de uno como jugador de fútbol.
Y yo pensaba en todo lo que había hecho, todo el proceso, todo lo que yo había conseguido para poder llegar ahí. Y con compañeros buenísimos como Gildardo y León Villa, de una capacidad inmensa, que se merecían también estar ahí. Y que esto fue muy luchado. Y encontrarme con esa decisión que tenía que tomar el cuerpo técnico de te doy unas semanas y te recuperas y no te tenés que ir para Colombia. Yo me imaginaba en ese avión devolviéndome de Italia solo para Colombia, para Medellín, los muchachos allá, ya previo para el Mundial. Yo pensaba de todo, pero yo me aferré mucho a mi Diosito y tuve la gran fortuna de tener gente muy buena dentro de la selección, en cabeza de Winston Tobón y toda la gente ahí. Pero también tuvimos la fortuna de llegar a un club como el Bolonia, y en el departamento médico de ellos tenían una persona también muy con la capacidad de resolver problemas de jugadores en el equipo de ellos, y nos dieron la mano a nosotros y a Winston como jefe del departamento médico de la selección, y fui allá. Y yo digo que es un milagro, porque yo si llevaba 20 días y no me podía recuperar bien, y en 10 días prácticamente me hicieron una cantidad de terapias y esperé un momento, porque Maturana me dijo, te voy a dar 8 días y vamos a entrenar, y si estás bien te quedas, si no te tenés que ir. Y yo, vale, listo. Pero pesó más la oración de todo el pueblo colombiano, de mi mamá, de mi papá, de todo el mundo, y finalmente me quedé. Pero ya después yo nunca tuve ni la valentía y a mí me parecía como una falta de respeto, Rafa, de pronto arrimármele a Bolillo o a Pacho, decirle, ¿por qué no jugué? ¿Por qué no me pusiste? Pues que me iban a decir, te esperamos un mes, venía lesionado, antes te tenía que haber devuelto hace 15 o 20 días. Y eso fue muy duro para mí, porque yo soñaba, o sea, yo creo que en ese momento yo era el titular en la selección, que tenía una disputa ahí grande con dos monstruos también muy buenos, pero yo creo que en ese momento era yo el titular y que iba a jugar. Y se volvió todo muy, muy distinto. Sobre todo porque habías participado en la eliminatoria, Claro. habías estado en los partidos con Israel, habías hecho la gira. Claro, no, jugué todo. Todo lo jugaste. Jugué la eliminatoria. Tú sabes lo que fue esa clasificación, que fuimos a Israel, ese repechaje, jugar ese partido durísimo allá que jugamos, que yo siempre lo he dicho, para mí ha sido el partido más difícil que yo he jugado en mi vida como futbolista, por todo lo que representaba. O sea, dentro del juego pasan muchas cosas, pero yo pensaba mucho en tanta expectativa que hubo con esa selección, vos lo sabés, y que de pronto las cosas no se dieran. Eso sería lamentable. Y yo decía, nosotros somos el inicio de algo grande que va a venir para la selección Colombia. Y gracias a Dios se clasificó y bueno, y todo. Pero no se dieron las cosas en el Mundial. Entonces yo después de que me recuperé, como que yo dije, no, yo no tengo cara como para arrimármele a Pacho, decirle, ¿por qué no me pusiste en este partido? O poneme o algo, yo no sirvo para eso. Sí, pero hubo, por ejemplo, hablando precisamente de esa clasificación, momentos que la gente no conoce. Por ejemplo, nosotros pensábamos en la ignorancia, porque hay que decir que es dentro de la ignorancia que uno lo piensa. Ah, no, eso con Israel es papa para el loro, papita para el loro ese. Como decía. Y resulta que el partido de Israel fue, el de Barranquilla, fue durísimo, a tal punto de que a ustedes les iban a dar unos días libres y Pacho dijo, no. No, sí, ese era. Nosotros creíamos que le íbamos a meter 3, 4 goles a ese equipo, y ya había más o menos claridad con respecto a que terminaba el partido, ganábamos 3-4-0, porque el partido siguiente era como a los 20 días. Entonces nos iban a dar 3, 4 días para ir a las casas. Llevábamos mucho tiempo concentrados. Y vos viste la historia final de ese juego, que ganamos casi el minuto 70, 75 con gol de Albeiro Zurriaga, 1-0. Entonces, en el camerino Pacho dijo, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, hermano. Primero, jugaron muy mal. Segundo, eso no es ningún equipo que ustedes le iban a meter 3, 4 goles.
no hay salida para nadie. Y todo el mundo para... Todo el mundo para el hotel. Para el hotel, contentos porque habíamos ganado, pero aburridos también por un lado. Pero bueno, al final al otro día ya las cosas se van olvidando y el objetivo era ese y ahí. Y era tan buena la actitud de cada uno que al otro día nadie preguntó nada, ni nadie hizo reclamos, vamos para adelante y al final era eso. Por eso yo te decía que esa responsabilidad era grandísima, Rafa, de jugar ese partido en Israel, el 0-0, que nos dio la clasificación al Mundial y por eso te digo yo que para mí personalmente, por todo eso que te estoy hablando, fue uno de los partidos más difíciles. Y recuerdo cuando el equipo llegó a Colombia y lo que fue el desfile, todo lo que se vivió con esa clasificación. Tremendo, eso fue una felicidad, la gente en Barranquilla como nos apoyó, esa llegada al aeropuerto. Pues esa noche después del partido no dormimos. Yo tengo anécdotas que pasé por la pieza del doctor Hernán Peláez, no sé si usted también estaba ahí, y después en la pieza de aquí, 2, 3 de la mañana y cada uno por su lado y al otro día a las 8 de la mañana para el aeropuerto. O sea, no dormimos. Sí, no, es que no se duerme. No se duerme. Entonces uno volteando para acá y para allá y llegamos a Barranquilla, ese recibimiento espectacular. Es una locura, una locura. Y uno no tenía tampoco la facilidad de estar llamando en esa época, que no había cómo, pero... recibía unos mensajes por medio de las emisoras. El país está enloquecido, las ciudades están así, el recibimiento va a ser de esta manera y eso es muy lindo, Rafa, poder hacer eso porque al fin y al cabo el pueblo es el que al final goza y uno también lo goza, pero la satisfacción de uno darle la alegría a la gente, eso es hermoso. Y era entrar a, como se dice en el fútbol, a ponerse los pantalones largos. Porque siempre tuvimos buenos jugadores, siempre tuvimos buenas selecciones, pero no lográbamos amalgamar un equipo que despertara en el mundo la expectativa. Entonces este equipo no solamente tiene esa clasificación, ese equipo hace una gira por Europa, una gira fabulosa por Europa. Sí, Rafa, yo creo que, hay detalles muy buenos que nos dio, como que nos agrandábamos. Yo creo que la confianza que nos daba Maturana cuando nos hablaba, con la forma... Vos sabes, Pacho, cómo tiene su forma de hablar y de llegarle a las personas, nos hizo sentir muy importantes. Y donde íbamos, hay que jugar bien, hay que vestirse bien, hay que portarse bien, hay que tener calidad en el comedor, cuando estemos viajando, y así en los partidos, como vivo, a jugar. Y uno como que se fue mentalizando de esas cosas y uno veía a Pacho bien trajeado, que habla bien. Comprando lociones de $100. Lociones de $100 y me pegó el vicio. Y entonces uno como que, ¿me entiendes? Es que yo lo he dicho siempre, Rafa, el fútbol es de contagios. Sí. Y yo le digo a los jugadores, muchachos, esto es de contagio, hay que contagiarse por lo bueno. Y por eso uno a veces busca jugadores que tengan que se entiendan en el juego, y eso contagia al otro. Yo no era mejor que Valderrama ni Rey, pues yo los veía tocando y pucha, y yo decía, yo también voy ahí. Yo también tengo que entrar al baile, o veía a Freddy, o veía a cualquiera, o Andrés saliendo, o Chon. Y yo también, eso se contagia a uno. Sí. Y el fútbol hizo que el mundo nos viera de esa manera, entonces íbamos a todos lados, y entonces fuimos a Wembley, el 1-1, y cuando terminó el primer tiempo, dijo Pacho, eso es lo que ustedes le están mostrando al mundo. ¿Y ustedes pensando que estaban haciendo el gran partido? ¿Cómo? Salimos como una fiera al segundo tiempo y también, pues, no sé si empatamos en el mismo primer tiempo, no recuerdo. El gol de Andrés. El gol de Andrés, ¿te acuerdas? Peter Cheatham. Claro. Pero nosotros salimos, primer tiempo, jugamos bien. Eso es lo que ustedes están mostrándole al mundo. Lo que da la exigencia, ¿no? Claro, pero... De lo trabajo. Inteligencia, exacto, de las palabras cómo te llegan y todos nos quedamos con, uy, ¿cómo así? Y salimos y sí, entonces terminó el partido y con la selección de Inglaterra comimos y con el técnico y todos y tal, y todo el mundo, juega muy bien, ustedes son de los mejores equipos del mundo, pa. Eso va creciendo. Entonces
aparte de lo que nos había dicho Maturana y lo que los gringos, los ingleses nos dijeron, como que sí, hay que creérnosla. Claro. Hay que creérnosla. Y además poder jugar, es que yo recuerdo, esa selección jugó en Escocia, esa 0-0. En Finlandia, 4-3-1. 2 goles de Jaime Arango. Jugó en Hungría. Jugamos en Hungría, quedamos 1-1. Que fue allá la famosa anécdota del pibe y la modelo que le salió. Él le salió sin nada arriba. Sí. Haciendo entre otras cosas, era una protesta de un movimiento feminista en Hungría. Sí. ¿Ya? Por eso pasó ahí. No, y entonces se mete Colombia como en el mapa del fútbol. Porque sí, estábamos en el fútbol, pero no estábamos en el mapa del fútbol y que la gente pensara en nosotros. Pero yo creo, Rafa, que el punto de partida fue el ir a Europa a jugar esos partidos. Porque selección alguna no había tenido esa posibilidad. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a nosotros a saber cuando llegamos al mundial, cuál era el grado de competitividad que íbamos a tener con los otros. Nos íbamos a medir con los europeos, nos íbamos a medir con los, en este caso asiáticos no, pero sí con los europeos, o sea, porque nos tocó Yugoslavia, nos tocó Alemania y Emiratos Árabes. Entonces, ya nosotros haber jugado todos esos partidos con Inglaterra. Eso te da bagaje. Eso te da bagaje. Aparte de eso, teníamos muy buenos jugadores. Sí, claro. Teníamos muy buenos jugadores. Acuérdate que no había llegado Freddy Rincón. Sí. No, y te voy a preguntar algo allí. Sí, porque lo de la gira fue antes de. Y Freddy llega al Mundial prácticamente. Claro. Hay una historia ahí con Freddy muy interesante, que Dios lo tenga en la gloria. Amén. Lo voy a decir rápido. Freddy no estaba en la selección y Maturana con Bolillo arman un torneo en Bogotá para mirar qué capacidad tiene Freddy, si Freddy puede encajar, y finalmente Freddy encajó. Claro. Ahora, en ese Mundial, pues lógicamente el partido con Alemania es un partido que te marca. Y algún día, hablando ¿con quién fue? Creo que fue con Barragán. Cuando Alemania nos hace el gol, que lo hace Ivanski, terminando el partido, el equipo parece que se cayera. Y él dice, creo que fue Diego el que me lo contó, Barragán, que el partido se gana desde los que estaban en el banco de suplentes, porque todos ustedes tiraron prácticamente a la cancha a pedirle a los muchachos que reaccionaran. Yo recuerdo que yo estaba en una esquina con un balón, tenía la sudadera aquí arriba, estaba Chicho y estaba Diego Barragán. Y estaba Rubén Darío Hernández. Estábamos así en ese orden. Cuando el gol, Diego, y hay una cámara donde muestran a Diego parado, Chicho y Rubén Darío y yo. Vamos, estamos jugando bien, todavía falta tiempo. Y todos se quedaron mirándonos como a los que estábamos en el banco. Y como que diciendo, ¿será que sí? ¿Será que sí? Y pasó lo que pasó. Bueno, pasó lo que pasó, Rafa. Y te cuento más. Nosotros en la intimidad, porque ese partido lo prepararon muy bien y Bolillo lo planificó muy bien con Pacho. Y sabíamos pues que íbamos a jugar con un solo delantero, que iba a ser la gambeta, que íbamos a jugar con 5 volantes, pero volantes espectaculares. Sí. Freddy, el pibe y Bendito. Y Leonel. Y arriba la gambeta, de 9. Y yo era uno de los que les decía, muchachos, este partido lo podemos ganar. Todo el mundo como, vamos a jugar contra Alemania. No te ocurras. Jesús, de que Bauer al frente. Sí. Y decía, ¿por qué no? ¿Cómo que no? Yo me acuerdo que Alexis Mendoza también decía, wow, ¿cómo no? Podemos ganarle a Omanes, ¿cómo no? Quedamos en la historia. O sea, hablábamos entre nosotros y como que no, muchachos, vamos a hablar con todo, muchachos. Y si usted se pone a analizar el partido, tuvimos más opciones de gol nosotros que Alemania. Claro. Increíble la del pibe que le saca a Bendito y la tira por un lado. No, y la que tuvo la gambeta. La de la gambeta, eso era gol. Exacto, y yo decía, uno terminó el primer tiempo contra Alemania 2-0. Sí, imagínate tú. Enloquecidos. Pero bueno, pasó lo que pasó, pero ahí mostraron carácter, mostraron personalidad
y jerarquía del equipo. Ahí nos vamos a Nápoli. Hay un problema. ¿Qué pasó? Con lo de los premios, porque Sí, hubo problema con los premios. Claro, porque don León nos había prometido unas cosas y después y entonces Se echó para atrás. en parte sí, pero más allá de eso fue que Pacho se enojó mucho porque, claro, después de que empatamos con Alemania y jugamos como a los 3 o 4 días, al otro día viajamos a Nápoles. A Nápoli. Y entrenamos 2 días y jugamos el partido. Pero en esos 2 días, ¿qué reunión? ¿Qué otra reunión por la mañana? ¿Qué otra reunión por la tarde? ¿Qué La Plata? ¿Qué don León prometió esto? ¿Qué no va a dar esto? ¿Qué sí va a dar lo otro? Y despacho, claro, eso desestabilizó mucho. Y Pacho dijo, esa huevonada, está con los premios, ya no sé qué tal. Y entonces el ambiente se quedó muy, muy pesado ahí. Y después el partido lo que fue. Sí, lo que fue. Pero ¿influyó eso? ¿Influyó? ¿Crees que influyó? Yo digo que sí. En la cancha, Yo digo que sí, Rafa. La cancha no se olvida de todos. No sí se olvida de todo, pero fue el desgaste de esos 2 días así. Que una reunión, que aquí, que entonces, Pibe, Calomario, Perea, vengan ustedes y hablen con don León. No, que entonces que más tarde, y entonces los muchachos, hey, ¿qué pasó? Y todo el mundo, o sea, eso es lo peor. Eso es lo peor que puede. Pero en el fondo yo digo, si ya la federación tenía algo establecido con nosotros, Había que cumplirlo. y era poquito. Para lo que después en el 94 se dieron cuenta que podían ganar. Sí, claro. Nosotros no sabíamos lo que ganaba una selección solamente por ir al Mundial. No sabíamos. Sí, claro. Es que no lo sabíamos, no teníamos la experiencia. No teníamos experiencia y por eso pasó lo que pasó. Pero ya en el 94, entonces ahí sí hubo reconocimiento. Ya, o sea, nosotros abrimos la puerta para lo que venía después. Si tuvieras que clasificar 3 momentos de esa selección, te lo voy a nombrar ya. El gol de Andrés contra los ingleses. La clasificación como tal. Dije 3 y van a ser 4. La clasificación como tal. El empate contra Alemania, el gol de Rincón. O la equivocación de Guita contra Camerún. No, pues que son momentos todos muy especiales porque el gol del Palomo contra Israel nos abrió el camino a la clasificación. Claro que previo hubo partidos que jugamos difíciles, que le ganamos a Paraguay, a Ecuador aquí, que fuimos allá a Paraguay y nos pegaron y perdimos 2-1 y después nos tocó ir a los 3 días a Guayaquil y sacamos ese 0 allá contra Ecuador. Pero yo digo que el gol del partido con Alemania, El de Rincón. sí, y el gol de Andrés en Wembley, para mí son determinantes, porque nos hicimos conocer ante el mundo en ese juego. Y el del Mundial, porque le empatamos al campeón del mundo. Fuimos la única selección que le sacó resultado a Alemania. No, y ya se estaba acabando el partido. Y se estaba acabando el partido y nos dio la posibilidad de seguir en carrera, de clasificar, que nunca una selección había hecho eso. Entonces digamos que es un momento sabiendo que los otros son importantes, pero yo diría que esos 2 son clave. O sea, el gol de Israel, clave. Pero por todo lo otro, yo digo que esos 2. ¿Quedó algún dolor en el fondo para Carlos Mario no haber jugado un partido del Mundial? Sí, Rafa, claro. Sí, porque yo decía, hasta la graduación mía como futbolista, ya hice la tarea de la eliminatoria. Primero de que me llamaran a la selección, después de sostenerme, después de jugar la eliminatoria, ganarla y ya estoy en el Mundial. ¿Qué me falta? Jugarla. Y yo siempre soy muy devoto o sea, yo soy muy creyente, Rafa, y el destino y Dios pensó que era de esa manera y yo hago lo humanamente posible y él hace lo divino. Él hizo lo divino, me recuperé, pero humanamente no pude jugar porque decisiones que
que yo no podía tomar, llevaron a que yo no jugara, pero también muy respetuoso porque en mi cabeza no pasaba yo ir a hacerle un reclamo a Maturana. Primero porque lo respeto como ser humano, segundo como entrenador y tercero porque lo veo como un padre para mí. Y antes hizo muchas cosas para yo poderme sostener ahí en ese tiempo en la selección y no, yo pues nunca fui como conflictivo con los entrenadores y mucho menos a decirles por qué no jugué. Porque siempre jugué, siempre fui titular. Y en esta oportunidad sí, yo me moría por jugar, pero no. Para mí pesó mucho más el respeto que el poder decirle o hacerle un reclamo porque no jugaba. Pero sí, muy difícil, muy duro, muy duro, muy duro. La verdad que sí, porque siempre soñé. Yo soñaba estando jugando en el Mundial, pero es el destino y así lo tuve que aceptar y así lo sigo aceptando. Pero me queda el reconocimiento de la gente, hombre, es que eso es lo bonito, que, profe, usted estuvo, ahora que me dicen, profe, usted estuvo en el Mundial, no jugó, pero usted era muy calidoso, usted era el titular, usted era esto. Y le digo, bueno, sí, quedémonos con eso. Yo me quedo con esa parte. Sí, es una emoción negativa, entre comillas, porque es entre comillas, no haber podido jugar el Mundial. Estuviste en el Mundial, estuviste en el banco, no hubo la oportunidad. Pero hay otra emoción ahí, no del Mundial, sino de la carrera. No haber sido campeón con el Cali, con semejante banda que ustedes tenían. Ese sí, a veces me da hasta pena con los mismos hinchas del Cali, porque yo creo que, no sé, si en los 50, en los 60, creo que sí habían unos Deportivo Cali espectaculares. No los conocí, no los vi jugar, por eso hablo por lo de nosotros, pero porque ustedes mismos también han reconocido mucho, como lo acabaste de decir, ese Cali 85-86, y yo digo que el del 87 con Comesaña, pero 85-86, para mí una fantasía. Una fantasía. Era una locura de equipo. Una locura de equipo, Rafa, y no poder haber dado esa satisfacción y más que eso, mostrarle a la gente el porqué de ese equipo. Le decían la Tocata Verde, la Sinfonía Verde, todos esos nombres que le pusieron a ese equipo y no poder dar la vuelta olímpica. Eso a mí sí me mantiene medio frustrado y medio berraco. Sí, porque yo amo el Cali. Yo llegué a los 18 años, llegué en el 80, me fui en el 90, pasé por las buenas, las regulares, las malas, y a mí nadie me puede decir que no tengo sentido de pertenencia por una institución que me dio todo. Y no poder encontrar ese momento de decir, quedé en la historia con un título. Y la verdad que para mí eso sigue siendo todavía frustración personal. Sí. Era un equipo tan bueno que algún día me contó el pibe. Yo hablaba con el pibe sobre esto. Me decía, Eche, como dice, ¿no? Como habla Eche. Rafa, no fuimos campeones, pero Rafa, no se me olvida, y eso te lo quería preguntar, no se me olvida un clásico en que les dimos una tocata. El día del indulto. Exacto. A ver, ¿cómo fue el día del indulto? No, eso fue una cosa espectacular, Rafa. Ganamos 3-1. Eran tantos los toques, derecha, izquierda, para adentro, para atrás, para acá, para allá, y la gente en la tribuna. Y al final decían, indulto, o sea, que indultaran al Toro, o sea, que indultaran al América, porque le estábamos dando un paseo de Padre Señor mío. Y era la América, era la América, por favor. Gareca, Cabañas, González Aquino, Bataglia, Víctor Espinosa, Falcioni, el médico Ochoa. Pitillo, el médico Ochoa. Sí, no. Se llevaron. No, pero el pibe lo cuenta con una gracia. Dice, no, indulto. Pero mira que antes de eso tuvimos, y creo que lo hablamos ahora antes de empezar este podcast, que tuvimos un momento difícil cuando llegó Popoy, que iban a mandar Esa es una anécdota sensacional tuya. Eso la he contado ya varias veces y la vamos a repetir hoy.
porque es una anécdota sensacional. Porque la gente se queda siempre con la última imagen, pero todo tiene un comienzo. Previo a eso, sí. Entonces, el pibe es el pibe. Y la dupla que el pibe hizo con Bernardo Redín fue sensacional. No, y otra cosa, para que continúes, acuérdate que él venía de Millonarios con no un muy buen presente. Había fracasado. Que lo había sacado y tal. Y Bernardo salió de Maicena. Sí. Sí, ¿quién es el negrito? Pero a ver, que no la voy a contar yo. Cuenta cómo fue la anécdota. Empezando el torneo del 85, pues Popovic estaba armando el equipo y estábamos en esas instancias ya como para ver qué iba a pasar, porque el 84 no clasificamos. Acuérdate que fue el 84 que lo dirigió Pedro Nelo Ospina, el profe Portela, que en paz descanse, Retá, eso, pues no clasificamos. Y entonces empezó esa época del 85, empezábamos que llegó el pibe, llegó Redín, pues no, Redín ya estaba, llegó el profe Popo, pero no empezamos bien. Y Popo les dijo un día a Redín, a Valderrama, delante del presidente, les dijo: ellos han dicho que si ustedes no ganan hoy, irse para Cúcuta, a jugar al Cúcuta. Y jugamos en Pereira, minuto 70 del segundo tiempo. Y todos miraban a Popo: se va a ir el viejo. Y Redín y Valderrama ese día no jugaron bien. Y un córner a favor de nosotros, cobró Redín. Yo llegué al primer palo, ¡pum!, gol. Se terminó el partido y llegamos al camerino. Y yo le decía a Popovic: ¿va a mandar a Redín y a Valderrama para el Cúcuta o los va a dejar aquí? Si los va a mandar para Cúcuta, yo me voy con ellos. Me dijo: no. Ellos quedarse no. Yo le dije: y usted también, porque a usted lo iban a sacar hoy. Seguro, es decir, Lo iban a echar. Es decir, Lo iban a sacar al pro. vamos a resumirlo. Redín, Valderrama y Popovic se quedaron porque marcaste un gol. Marqué el gol, sí. Marcaste el gol ese día. Sí, de ahí el equipo ya no paró más de jugar bien, de ganar. Esa fue como el punto de partida del proceso del profe Popovic. ¿Ahí arrancó? Ahí arrancamos, es verdad, ahí arrancamos y ya Redín empezó a jugar bien. Valderrama a hacer goles, que Valderrama no hacía goles, no pisaba el área. Y empezó a hacer golcitos con su número 12, porque ni jugaba con el 10, acuérdate que jugaba con el 12. Y ya el profe se calmó más, muy tranquilo. El profe era muy nervioso, pero ya empezó que esos monstruos empezaron a jugar y a jugar. No, porque ustedes tenían Y jugaban muy bien. ¿Te acordás? No solamente era Redín, Valderrama. No, sí, bueno, trajeron a los paraguayos, pero después estaba Feliz Polo, un lateral derecho espectacular. Trajeron al polaco. Álvaro Escobar, teníamos a Checho, teníamos a La Gambeta, teníamos a Otero, teníamos a Ambuila, que no jugaba de lateral izquierdo, lateral derecho, central, volante de primera línea, jugaba de 8. Piripiorma, que para descanse. Ya después, en el 86 llegó Aravena, ¿no? Jorge, claro. Llegó Jorge Aravena. Teníamos un equipazo. No, eso era un equipazo. Ahora, de ese equipo se dijeron muchas cosas, ¿cierto? Sí. Y por ahí hay una historia que ronda con los paraguayos, que eran muy buenos jugadores. Entre otras cosas, los paraguayos eran la selección de Paraguay. El Gato Fernández, Núñez y Ferreira. Jorge Amado Núñez y Buenaventura. Arturo Ferreira. Sí, no, lamentablemente eso pasó. Y nosotros con el empate en Manizales éramos campeones. Perdimos 2-1 en un partido extraño de nuestro arquero. El gato no es bobo, sacaron por ahí una frase, ¿no? No es bobo. El gato no es bobo. Pero bueno, esas son cosas que se dicen en el fútbol. Sí, pero muy triste porque yo creo que nosotros esos 2 años teníamos, ser campeones. Mira, pero era muy difícil salir campeón esos 2 años. Por eso te iba a decir, es que también con todo el reconocimiento que hay que hacerle a esa banda que tenía América, porque tenía una banda, claro, era muy complicado salir campeón. Había mucho poder futbolístico, tenían de todo para hacer lo que quisieran, y el médico Ochoa dormía con esa nevera abierta, se le caían los quesos, se le caían los yogures, se le salían de la nevera.
Carlos Mario, hay otro momento muy importante, pero ya no solamente como jugador de fútbol, sino como técnico. Lo recuerdo muchísimo. Un Bucaramanga que tuviste, que entre otras cosas, ahora que el Bucaramanga salió campeón, se recordó mucho Claro. a ese Bucaramanga. Sí, sí, ¿Qué año sí. fue? Empecé en 96, 97 fue la consolidación de ese equipo, que salimos subcampeones, que perdimos la final con América de Chique García. Y he sido de mala, me ha tocado siempre las finales con América. ¿Ya? Y yo estaba dirigiendo Río Negro en la primera B y me llamó Pelufo. Pero bueno, yo llego a Río, yo siempre tengo que hacer ese reconocimiento, Rafa, porque uno siempre, alguien le abre las puertas. Sí, claro. Estaba el profe Navarrete y Orlando Restrepo se había ido para Once Caldas. Navarrete estaba en Río Negro. Y me llamaron y me dijeron que ellos iban para Manizales, que si yo quería dirigir a Río Negro en la B. Y yo le dije, listo, me voy para Medellín. Y ahí fue donde decidí irme para Medellín. Y hicimos una muy buena campaña. ¿Qué año fue? 94 y 95. Yo estuve 2 años en Río Negro. En ese, te hago una pregunta y un paréntesis, porque no sé si cronológicamente estoy ubicado, pero eso fue el año en que apareció Mario Yepes y apareció Iván Ramiro Córdoba en Río Negro. Exacto. ¿Sí? Claro. Ah, bueno. Bueno, si hablamos del tema de Río Negro, entonces ellos me dejaron buen equipo, pero yo tenía algunos jugadores vistos. Iván Ramiro Córdoba Navarrete lo ponía lateral derecho y yo dije, no, a mí me gusta, a pesar de su estatura, pero saltaba más que todo. Poder. Y tenía una velocidad impresionante. Yo no le voy a poner ahí otro central. Entonces me llegó un morocho de por allá de Buenaventura y ese era Pablo Casquete. Y después me encuentro yo que Iván Ramiro me llama Juan José, mi hermano. Es que ese pelado, ¿qué, hombre? Ese pelado Córdoba, ¿qué? Yo le dije, si se lo va a llevar, lléveselo ya. Si va a esperar 6 meses, no. Lléveselo ya porque yo tengo a quien traer. Si no, aquí se queda todo el año. No, pero mira, espérate. Y resulta que Norberto Molina era el técnico de Medellín. Yo le mire, hay un jugador. Ojo con Córdoba. No, pero que muy chiquito. Que no. Yo le dije, es que usted era muy grande. Y no se lo llevó. Y Juan José Peláez, lo negociaron y tal, se fue para Nacional. Pero yo ya había hablado con el profe Reinaldo, que dirigía Cortuluá. Mira, aquí está, ¿usted quiere un central zurdo? Y yo le decía, mío, tengo un delantero. Y yo, pues, ¿cómo va a mandar un delantero? Vea, yo mándemelo, pues, profe, yo confío en... Y era Mario Yepes. Entonces, los centrales míos en un principio, porque Córdoba alcanzó a jugar con él, fueron Yepes y Iván Ramiro. Pero fíjate cómo es la vida. Algún día hablando con Reinaldo, estamos hablando de Rueda, Claro. me contó esa historia. Me decía, no, es que Mario Yepes era delantero y entonces algún día yo pensé que me podía funcionar de central. ¿Listo? Me pasó de largo ese tema. Sí, sí. Después me encontré con el Tucho. ¿No? Y el Tucho me dice, no, es que allá en Cortuluá estaba Mario Yepes y era delantero y yo lo puse de central. Entonces ya iban 2. Y hubo un tercero por ahí que me dijo que lo había puesto de central. Es decir, a mí me llamó tanto la atención eso. Pero lo cierto es que Mario Yepes está en Río Negro, Iván Ramiro sale de Río Negro, entonces uno se queda pensando, semejante par de zagueros centrales que tuvo Colombia después con ese par de muchachos. Sí, no, es que yo les decía, ustedes van a ser jugadores de selección. Yo les decía, ustedes van a ser jugadores de selección. Ustedes juegan muy bien y tienen todas las características y las condiciones para jugar en esa posición. Iván Ramiro, usted porque a pesar de que no tiene la estatura de 1.90, tiene la capacidad de saltabilidad que puede llegarle a competir a uno de 1.85, 1.90. Y tiene algo muy importante, tiene velocidad. Claro. De rato no era el más técnico, pero se la rebuscaba. Y en los duelos era jodidísimo. Era malo, él era jodido. Y Yepes, una técnica, la berraca. No tenía la velocidad del otro, pero era tiempista, así como Miguel Escobar. Sí. Tiempista, sabía cuándo anticipaba. Esa barrida que tenía siempre era atractiva. Era muy buen control de la pelota, juego aéreo era grandote, tenía buen juego aéreo. Y así fue, y se fue. Bueno, pero entonces el rollo, estábamos para irme para Bucaramanga. Para Bucaramanga.
Entonces me llama el profe Pelufo y me dice, ¿usted qué, hombre? Y yo le dije, ¿qué? Mío, no, es que por aquí están necesitando un técnico porque Hugo Gallego había ascendido el equipo, pero no arregló y se iba a ir. Entonces yo le dije a don Alonso, ahí está Carlos Mario Hoyos, ha hecho buena campaña, ha estado haciendo como el proceso, estaba trabajando en Cali con divisiones menores, Y yo trabajé en la primera C en River Plate de Buga. Y antes de eso dirigí un torneo juvenil que se hacía en Cali y tenía mi escuelita. O sea, yo como que fui así. Y me dijo, ¿quieres venir? Y yo, uy, ¿será que sí? Y yo, no, sí, yo voy. 96, junio del 96. Segundo semestre del 96 empecé a armar o sea, se me fueron varios jugadores de los que Hugo Gallego tenía, pero me quedó una base buena. Y entonces yo tenía visto a Ballesteros. Y yo hablé con él y le dije, no le diga a nadie, pero en diciembre yo me voy a llevar para Bucaramanga. Y estaba en un equipo por allá en Los Llanos, yo no sé dónde. Les pagaban una quincena o no, así, eso, mal. Pero no le diga a nadie que se va a ir para, porque yo sabía que habían 2 o 3 técnicos que les gustaba y los querían llevar. Entonces yo fui armando mi equipo ahí, Entonces yo quería llevar a Tuberquia y no a Chepe Castañeda. Tuberquia me dijo, no puedo ir. Entonces me llevé a Castañeda y yo, bueno, ya tengo un arquero de experiencia ahí. No muy grande, pero bueno. Era buen arquero Chepe. Buen arquero. Gustavo Restrepo, me lo llevo. Pero te voy a poner de lateral derecho. Listo. Cheo Romero estaba lateral izquierdo, que era de Santa Fe. Sí. Después de central, entonces me llevé a Pablo Casquete de aquí. Central. Bravo. Y me llevé a Manuel Galarcio. Claro. Indisciplinado en Nacional. Y yo me lo llevé, yo me los voy a llevar. Yo los manejo allá. Después, entonces fui armando ahí el equipo, el 96, el equipo hizo una buena campaña, pues no alcanzó a clasificar a los 8. Pero entonces ya le dije al presidente, y le dije, ya hay una base buena aquí, hay una muy buena base. Ya para este de 97 vamos a hacer unos retoques, 3, 4 jugadores, y nos fuimos. El torneo largo que hubo, sí. Nosotros quedamos campeones, pero no había campeón, sino no lo ganamos. Y ese torneo no dio nada. Y ese equipo empezó a jugar súper bien, Rafa. Jugando bien en ese desastre de cancha en Bucaramanga. Y empezando. Me dieron mucho palo al principio. José Luis Alarcón y todo ese convoy allá de Bucaramanga. ¿Cómo va a traer jugadores de la B? Me llevé a Wilmar Moreno. A Wilmar Moreno, que era 9. Yo lo tenía en Itagüí, pues yo sabía lo que yo llevaba, yo conocía. Yo, este pelado ya le revienta y les mete goles. Los 9 míos en Itagüí eran Wilmar Moreno y Julián Vázquez. Me metieron 54 goles entre los dos. Imagínate, Julián Vázquez, que fue un goleador. Y aparecía más, se notaba más Julián, pero este era más camellador en la cancha y jodido. Y como tenían ahí Turburo, el argentino, ¿cómo va a poner a un muchacho de la B? Vea, ese técnico vino aquí a inventar. Rosquero. Claro, trayendo todos esos paisas. No es que eso me daba todos los días. Eso, y hasta peleábamos. Ahí Paniagua era el que apaciguaba las cosas y iba y le decía, no, mano, deje trabajar al profe, déjelo trabajar. Y si usted va a buscar pelea, hermano, el profe le pelea. Y bueno, hasta que ya después se calmó la cosa y eso. Y se dieron cuenta que era con los que yo había llevado y no con los que estaban. Inclusive un brasilero, Tonino, jugaba por la izquierda. Sí. Pero yo me traje a Marcelo Ibáñez. Sí, volante, pero jugaba por la izquierda y jugaba muy bien. Volante de Unión y del Medellín. Y de Medellín. Entonces yo tenía a Wilmar Moreno, Ballesteros y a Marcelo Ibáñez. Y después me traje a Oye Flavier, que lo había traído el Junior, al camerunés. Y ahí fui formando como el equipo más fuerte y eso. Y jugábamos muy bien. Había un volante muy bueno de La Paila, Jonale Rodríguez. Sí, claro. Y nos fuimos formando, nos fuimos organizando y yo les hablaba mucho, pero un grupo muy difícil. ¿Por qué?
muy chupadores, la noche, puta, a veces hasta una vez me tocó salir con ellos a tomar, yo que no... ¿Cómo así? Puta, por cuidarlos. Así me tocó. Es decir, que se emborrachen conmigo, pero... Pero que no hagan nada, porque todos los días era una noticia, vea que vieron a ese, vea que vieron a este. Entonces un día les dije, bueno, vamos a ir a tomar, pero vamos a ir a tal parte. Me lo llevé para un del restaurante bar. Sí. Un restaurante Bar. no para discoteca donde iban todos esos huevones. Ya con ellos, hermano. Así me tocó. Una vez me tocó con él, vamos. Le dije a Fututo y le dije a todos, vamos. Y llegaron allá. Pero eso hizo que ellos me cogieran mucha confianza y mucho respeto. Yo les dije, eso es lo que ustedes hacen. A mí también me gusta. Pero yo tengo que hacerlo en otros momentos. Y empezaron los muchachos a marchar. Cuando de un momento a otro, la gente en el estadio y se pintaba la gente la cara y todo. Y yo decía, ¿esto qué es? Y empezamos y clasificamos y ganamos ese torneo y le ganamos a Junior 3-0 en Barranquilla y clasificamos a Suramericana. Entonces ya para ir a Copa Libertadores jugamos ese doble partido con Quindío. Con el Quindío de Quintabani, que le empaté en la última jugada. Sí. Entonces todo eso muy bonito todo eso. Yo salí muy triste de allá en el 98, pero por todo lo que habíamos hecho. O sea, yo soy muy sensible a esas cosas y me apego mucho a esos temas. Y cuando me fui me dio mucha tristeza haberme ido por dejar los muchachos, por dejar todo eso, pero al final dije, no, es la vida y el fútbol es eso. Y esto que me está pasando seguramente me va a pasar muchas veces y no me van a contratar y me van a decir que soy mal y me van a decir que muchas cosas. Porque yo en esa parte soy como muy crudo. Yo sé, uno sabe quién lo quiere a uno, quién no lo quiere, cuando uno está bien, cómo lo arropan y cuando no le están yendo a uno las cosas bien igual. Pero fue un momento, como usted lo dijo muy bien ahora, muy especial y muy que lo tengo muy adentro, Rafa. O sea, que eso son cosas que a mí nunca se me van a olvidar. Y soy muy agradecido de esa gente porque al final el reconocimiento y el cariño que me tiene la gente en Bucaramanga es muy grande. Entonces eso para mí vale más que el dinero, vale más que cualquier cosa. O sea, que la gente sea agradecido con uno. Carlos Mario, usted ha seguido en el fútbol, pero sigue en el fútbol siendo asesora, unas escuelas en los Estados Unidos. ¿Por qué no dirige en Colombia? Bueno, hace 2 años terminé con Jaguares. Fue el último equipo que dirigí, que lo salvé del descenso. Bendito Dios, gracias a Dios, qué difícil esa parte, ¿no? Pero no, Rafa, yo tengo todas mis licencias, estoy preparado. Está de profesor. Soy docente en la Universidad de Antioquia para las licencias pro. Hago algunas asesorías para un club en Estados Unidos. Y nada, dispuesto. Cuando he tenido propuestas. Tuve una propuesta de Perú, tuve otra propuesta en África. ¿Cómo así? Sí, pero no, la verdad no. Yo por esos lados yo no voy a ir. Porque no creo. Primero, me da temor de ir a un país de esos. Y segundo, quiero estar más cerca. Tuve una propuesta hace poco de Perú en segunda división, pero no la quise aceptar. Y bueno, ahí estoy. Hay mucho mercado, hay mucha competencia. Y como dicen en su tierra, o sea, aquí en Antioquia, al que le van a dar le guardan y llega el momento. Sí, seguro. Todo tiene su hora bajo el cielo, dice la Biblia. Amén. Es verdad, Rafa. Y yo pues quiero dirigir, quiero trabajar, me gusta, estoy preparado. No tengo problema con mis licencias, siempre estoy en constante aprendizaje, me mantengo siempre al día en todo. O sea, que a veces dicen, no, es que está desactualizado. Y yo pregunto, ¿pero qué es estar desactualizado? ¿Qué es estar desactualizado? No, si estás desactualizado es porque no sabes quién es el técnico del Medellín, cuál es la alineación del Medellín, que no sabes cómo son los problemas del Cali, que no sabes cuál es la alineación de América. Eso es estar desactualizado. Porque todos los días estudiamos, todos los días miramos fútbol, eso es no estar desactualizado, eso es no conocer. Si no estás con las metodologías, cómo entrenas, cómo puedes preparar un entrenamiento hoy, que es muy diferente a prepararlo hace 15, 20 años. Claro, total. Y hay que conocer todos esos temas. Y estamos al día, estamos en eso y me está gustando mucho el poder enseñarle a la gente,
el poder estar uno al frente de una secretaría técnica, porque como muy bien una vez lo dijo Comesaña, hay que tener las experiencias en el fútbol en todos los campos. Y mira que él lo ha hecho, él fue secretario, él fue manager, ha sido entrenador, todas esas cosas. Yo también tengo esa meta de también poder ayudar a un cuerpo técnico, porque, y más que a un cuerpo técnico, a unos directivos. Porque, Rafa, y te voy a contar, uno como experiencia y experticia que tiene como entrenador, yo te puedo ser muy útil a vos como entrenador. Claro. Y puedo ser muy útil para un cuerpo directivo. Los directivos a veces, sí, hablan con el entrenador. ¿Cuál es la metodología que tienen? ¿Cómo entrenan? ¿Qué hicieron hoy? Claro. O sea, que el directivo sepa de su jefe, de su manager, profe, ¿y el profe cómo va? No, muy bien. La parte táctica la maneja muy bien, hace esto muy bien. Hombre, que tenga la tranquilidad es donde el entrenador, o que el entrenador te vaya donde, Carlos Mario o Rafa, yo estoy pensando para el próximo torneo traer un volante mixto. Profe, dígame qué características necesita. Y yo le traigo 3, 4 opciones. Claro. Eso es. Pero no uno llegar y que va a llegar de jefe, de secretario técnico y que, no, está esperando que el técnico se vaya para cogerlo, no. No, claro. Lo primero que haría es firmar mi contrato donde diga, si en algún momento el entrenador lo sacan, no seré yo el entrenador del equipo profesional. Esa sería la primera cláusula. La primera condición. Sí. La primera condición. Pero yo creo que es un tema bacano, chévere. A mí me gusta, pero siempre dirigir está dentro de mi prioridad. Claro, porque el fútbol siempre lo lleva uno adentro. El fútbol uno nunca lo deja. Claro, Rafa. Pues, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hemos conversado de una manera muy abierta, contando ese tipo de experiencias que mucha gente no conoce, ¿no? Y mostrando la otra cara, ¿no? La otra cara, el ser humano más allá del personaje, más allá de la figura, lo que cada uno de nosotros va sintiendo a lo largo de la vida. Claro, Rafa. Eso es lo que hemos vivido a través de este deporte y de la profesión, que siempre le digo a los jugadores, valoren la profesión, y la valoran con su comportamiento, siendo profesionales en todo sentido, entrenándose bien, siendo respetuosos, cuidando sus familias, cuidando su club. Eso es ser uno profesional. No es ser profesional es porque está jugando, no. Y ni porque está cobrando. Ni porque está cobrando. Sí, yo creo que hay otras cosas adicionales que hay que agregarle a eso. Entonces, no, Rafa, la verdad que encantado. Siempre te remueve por dentro todos esos temas porque son lindos, pero que hay que recordarlos, hay que hablarlos, hay que ponerlos en vigencia para que la gente sepa cómo han pasado las cosas y en qué estamos. Entonces, nada, muchas gracias. Carlos Mario Hoyos con nosotros en Agradable y Claro, este podcast que nosotros esperamos a usted le haya agradado esta conversación. A todos, muchas gracias por haber estado con nosotros en Agradable y Claro.